están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarles. En el que va a ser para nosotros el último programa de este año, por lo menos en vivo. Hoy día queremos entonces, como toda la gente, para el día del Año Nuevo, hace un recuento, dice lo bueno, lo malo, lo positivo, lo no tan bueno, las cosas, uno recuerda, ¿no es cierto?, el año y hace un balance. Hoy día vamos a tratar también de hacer esto mismo con Gaspar Jenkins, abogado, magíster en Derecho Regulatorio, profesor e investigador del Centro de Justicia Institucional UDD. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos y aceptar este desafío de conversar sobre lo destacado del año 2022 que ya se nos va. Muy bien, Miriam, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si estamos a la altura del desafío que nos pones, pero un honor siempre compartir con ustedes. Qué bueno, igual contigo. Oye, a ver, hablemos de qué pasó este año, qué cosas son las que uno debería recordar, las cosas que uno debería olvidar. ¿Qué fue lo más destacado para ti del 2022? Acá en Chile me refiero, Bueno, porque si no, en el mundo hay muchas otras cosas. Yo creo que no sé si coincidimos, pero en lo exterior, obviamente la guerra Rusia-Ucrania, ¿no es cierto? Sería a lo mejor lo más destacable. Cuéntame, claro, ¿cuál tal sería vez lo destacable dentro de Chile, del chilito querido? Bueno, ahí no puedo no responder desde mi trinchera, ¿cierto? Y por ende el proceso constituyente chileno es uno de los hitos relevantes del 2021-2022, ¿cierto? Porque coexistió en estos 2 años y es algo bueno y algo malo a la vez, ¿cierto? Es algo bueno porque fue una experiencia tal vez única en nuestra historia constitucional, donde hubo un órgano elegido para la creación de un texto constitucional, mala porque vimos que la ciudadanía no concilió con la propuesta que realizó este órgano, ¿cierto? Y por ende nos generó un proceso que podríamos denominar frustrado, ¿no? Aunque ahora, como sabemos, está volviendo a canalizarse a través de una nueva institucionalidad. Pero yo creo que eso, desde la perspectiva constitucional, es tal vez lo más destacado en el último tiempo, ni siquiera en este año, sino que en el último tiempo. Y saliendo de estos temas, claro, no podemos dejar de mencionar que este año tuvimos cambio de gobierno y eso en sí mismo también es destacado, ¿cierto? Este año asumió el presidente Gabriel Boric y empezó a administrar el país y ahí tenemos un hito relevante que lo vivimos nosotros cada 4 años, ¿no? El cambio de la figura presidencial, la implementación de nuevos ministros, perdón, con políticas bastante distintas de las que venía implementando el gobierno anterior, ¿cierto? Son colores políticos muy distintos, ¿no? Y eso no podemos no mencionarlo, ¿no? Oye, y dentro de, a ver, de esto que nos mencionas tú, el que asume un nuevo presidente, ¿cómo viste todo ese tema del debilitamiento de repente de algunos ministros y estos enroques que se hicieron, estas llegadas de un color político que no se pensaba que iba a entrar dentro de lo que era el Frente Amplio, que de alguna manera un poco le bajaba, no sé si los decibeles, pero no sé si me entiendes cuando digo eso, pero que daba otro tinte un poquito más amarillo quizás al gobierno que estaba? Bueno, la coalición que entró a gobernar, la coalición del Frente Amplio, es una coalición bastante novedosa para nuestro país, ¿cierto? Tiene poco tiempo y por ende asumir una responsabilidad tan grande obviamente iba a ser un desafío a los cuales ellos o iban a estar muy bien preparados o iban a tener falencias, ¿cierto? Y lo que terminó pasando es esto segundo, ¿no? Tuvieron algunos ministerios, sobre todo ministerios importantes como Interior, en donde tuvieron elecciones de ministros que por A, B, C motivo, al parecer no dieron el ancho y tuvieron que ser reemplazados prontamente por nuevos ministros y eso obligó al gobierno también a reestructurarse. Venía con una alianza política un poco más reducida, pensando específicamente en los partidos del Frente Amplio, con algunas simpatías con el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿cierto? Esta alianza de apruebo dignidad con algunos factores de socialismo democrático, pero que luego de este primer gran socavón que les tocó vivir, en donde varios ministerios tuvieron que ser modificados, y tal vez el más emblemático, el del Interior, se dieron cuenta de que su alianza debía ser mucho más amplia y tuvieron que empezar a conversar más con socialismo democrático, lo que ellos tal vez en un principio renegaban, ¿cierto? Porque se mostraban contrarios a la
que se denomina la exconcertación, pero tuvieron que empezar a invitarlos al punto que hoy en día en el comité político, que es tal vez la instancia política más importante del gobierno, tenemos una mayoría del Partido Socialista y del PPD por sobre miembros del Partido Comunista o del mismo Frente Amplio, ¿cierto? Entonces vemos cómo el bloque terminó inclinándose más a la antigua concertación, por decirlo así, a sus figuras emblemáticas, más que a esta renovación profunda que quería tal vez en un inicio implementar el presidente Boric. Oye, y las dos cosas que se unen, lo último que acabas de decir, esta política más osada, por así decirlo, más abierta, y también el tema de que la ciudadanía haya rechazado el resultado de la Asamblea Constituyente que tuvimos, este proceso para una nueva constitución, ¿tienen algo que ver con la idiosincrasia del chileno en el sentido de que a lo mejor nosotros somos más conservadores y no tan abiertos a los cambios? Bueno, puede ser. Aquí el análisis político, digamos, tiene distintas variantes que van a construir una respuesta para esa pregunta, ¿cierto? Algunos plantean que Chile es un país políticamente impulsado por la ley del péndulo, ¿no? Entonces, en algunos momentos estamos muy cargados hacia un lado, pero inmediatamente pasamos hacia el otro lado y estamos en un constante devenir entre dos grandes extremos, ¿no? Y pareciera que el proceso de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constitucional, tuvo algo de eso, ¿cierto? Porque en su elección de convencionales fueron convencionales más bien de izquierda y de centro izquierda, ¿no? La derecha y la centro derecha tuvieron poca representación, o por lo menos de la que ellos esperaban, pero después vemos que el resultado de esa elección termina generando un producto que a la ciudadanía no le gusta y nosotros debiésemos por lo menos sorprendernos de eso, porque uno esperaría que los que fueron elegidos para ellos coincidían ideológicamente con los votantes, ¿cierto? Con las personas que los votaron. Pero pareciera que los resultados no nos demostraron eso. Y yo creo que eso afecta también al gobierno, ¿no? Porque el gobierno, hay que recordar que asume en marzo de este año y en septiembre ve como gran parte de su programa político que estaba vinculado a cambios profundos que estaba planteando en la propuesta de nueva constitución, se ven truncados, ¿no? Y eso los obliga inmediatamente a recular un poco, reestructurar y volver a crear un nuevo plan de gobierno que es el que yo entiendo están tratando de implementar ahora, ¿cierto? Con algunas reformas más bien sectoriales como la reforma de pensiones o la reforma tributaria, pero no avanzando en una reforma profunda de todo el sistema como sí lo implementaba o sí lo intentaba hacer la propuesta de constitución, ¿cierto? Entonces yo creo que el gobierno ahí ha tenido que ir midiendo justamente cómo se está moviendo este péndulo de un lado hacia otro para tratar de no transformarse en un gobierno de simple administración y tener algún programa de gobierno que desarrollar. Oye, sí, porque en realidad, a ver, ese programa como extremo, llamémosle, ¿no? De refundar un poco, claro, el gobierno estaba esperando, incluso una de las grandes críticas fue que se estaba esperando hasta septiembre hasta el resultado del plebiscito, para ver cómo se echaban a andar, y la gente teníamos todos la impresión de que no se estaba gobernando, no se estaba administrando, no se estaba haciendo nada, como que se estaba haciendo tiempo nada más, mientras tanto llegaba el resultado del plebiscito. Pero te quiero sacar un poquito del tema, o sea, no del tema, de lo mismo. Hay algunos analistas políticos, que han dicho que este ha sido un annus horribilis. ¿Por qué? Por el tema de la seguridad, por el tema de las migraciones y por el tema de la inflación, al que dicen que el próximo año, el 2023, se va a sumar el desempleo. Cuéntame un poquito, ¿cuál sería para ti la opinión con respecto de esto? ¿Estamos realmente ya terminando, a un annus horribilis? Sí, bueno, tenemos problemas fuertes e inmediatos que pareciera que son palpables, ¿no? El tema de seguridad, como tú muy bien mencionas, Miriam, pareciera que se ha tomado las portadas del último año, ¿cierto? Sin ninguna duda, ¿no? Es indudable que ir al centro de Santiago, por ejemplo, es una experiencia completamente distinta a la que teníamos 2, 3 o antes de la pandemia, ¿no? Y ahí, claro, las respuestas que están dando las municipalidades y el propio gobierno pareciera que todavía no se despliegan como nos gustaría porque el problema pareciera que todavía lo estamos viviendo, ¿no? Aquí también tenemos algunas circunstancias extrañas porque también tenemos unas cifras de condenas en materia de justicia bastante altas y pareciera que no se condice con este nivel de enjuiciados
con el nivel de sensibilidad de delitos que estamos viviendo. Pareciera que todo aumenta y en ningún momento algo baja. Y eso es raro, ¿cierto? Y ahí hay un tema de política pública que debe empezar a analizarse bien, de cómo empezar a traducir estos resultados de condena en realmente una satisfacción en la calidad de vida de las personas. Y migración es el otro gran tema, ¿no? La migración, sobre todo en el norte de nuestro país, se ha transformado, no en este año, ¿cierto? Desde el año pasado y desde el año antepasado, que ya veníamos viviendo este crecimiento del problema migratorio, de esta migración un poco desregulada, ¿cierto? Se realizó el año antepasado la reforma a la ley de migración, pero pareciera que el problema no se terminó acatando con ese cambio normativo, ¿cierto? Y pareciera que la inmigración sigue creciendo. Y el problema es que se está empezando a vincular migración con delincuencia, ¿no? Y eso también es bastante sensible, bastante complejo, porque por un lado no se debe estigmatizar, ¿cierto? No necesariamente porque sean extranjeros son delincuentes, pero por otro lado vemos la cifra en la realidad en donde pareciera que si hay un vínculo, y ese vínculo, claro, el Ministerio del Interior debiera empezar a ver cómo implementar una política pública dirigida a tratar de mejorar la vida de las personas, sobre todo cuando salen de sus casas. Ahí tenemos un desafío que yo creo que el gobierno recién está empezando a buscar las fórmulas de resolver, porque como tú decías muy bien, claro, en la primera mitad de este año pareciera que no se hizo mucho al respecto. Yo quiero creer que se va a hacer algo en ese sentido, quiero creer que algunas gestiones que se han hecho, por ejemplo, en eliminar el comercio ambulante en algunas zonas de Santiago, son los pequeños indicios que apuntan para una política más adelante, pero lo cierto es que este año no se solucionó ese problema y tenemos que esperar a ver qué pasa el próximo año. Sí, en realidad no solamente no se solucionó, sino que se fue en incremento, ¿no? De hecho, han habido ya no solamente en el tema de los ambulantes, sino que en el tema ya más que te atañe a ti más como abogado, a pesar de que tú no sé, ¿eres litigante también? Litigante, pero no penalista, entonces no estoy vinculado al mundo Perfecto. del crimen. Ya, perfecto. Pero resulta que en esa parte todavía la sensación del ser humano común y corriente es que de repente los agarran, de repente hacen buenas pesquisas y los pescan y los agarran y les dan una condena, pero las condenas son el típico firma mensual, arraigo nacional o arraigo, no sé, domiciliario total, cosa que nadie fiscaliza, nadie controla y por lo tanto tampoco nadie la hace, ¿no? Bueno, ahí Entonces, tenemos un problema ahí un poco más profundo, sí, que un problema un poco más profundo que ya trasciende lo gubernamental o el gobierno propiamente tal, que es que nuestro código penal, en estricto sentido, es del 1870, 1880, es de más de 100 años y requiere una actualización. Los delitos han cambiado, ¿cierto? Chile en el 1800 era un país más bien agrícola, ¿cierto? Dedicado al campo, en el campo era nuestra gran fuente de ingresos, ahora somos un país donde vivimos más en ciudad que en el campo, o gran parte de la población vive más en ciudad. Los tipos de delitos hay que empezar a actualizarlos y si no lo hacemos, terminamos creando un fenómeno que es bastante perjudicial desde la perspectiva penal, que es la creación de leyes específicas para delitos específicos, que son las llamadas leyes con nombres, ¿cierto? La ley Juanita, la ley Pedrita, la ley María Antonieta, ¿cierto? Son leyes que apuntan a algo, pero que no analizan el sistema completo de la problemática criminal. Y eso, en el fondo, termina traduciéndose en delitos que no se terminan pesquisando, que suenan muy bonitos, que tratan de satisfacer una demanda de tranquilidad y paz social, pero que no son operativos porque no responden realmente a los problemas reales que estamos viviendo. Y si lo mezclamos con el tema de migración, como lo decíamos delante, claro, también la migración nos ha traído una nueva forma de cometer delitos de los cuales nosotros no estábamos acostumbrados y por ende nuestra legislación tampoco estaba ad hoc para enfrentar ese tipo de crimen, ¿cierto? El narcotráfico ha adquirido nuevas formas de ejercicio y eso requeriría también una revisión de las leyes relacionadas con el narcotráfico. Lo mismo pasa con los secuestros, lo mismo pasa con los delitos de incendio. Hay que empezar a revisarlos y no descansar tanto en este código que está más antiguo. Hace mucho tiempo que se ha querido hacer una reforma del Código Penal y la verdad es que nunca se ha logrado concretar. Y ahí yo creo que tenemos un punto importante donde avanzar. oye, y la reforma procesal penal no mejoró eso. Eh, Porque la gente en general, la gente que no sabe, como yo, por ejemplo, tiene la sensación de que con la reforma procesal penal cambió todo el sistema y ya la modernizamos, llamemos el código, pero es cierto lo que dices tú, el código no ha cambiado. El código no ha cambiado y claro, lo que cambió fue el juicio, la forma en que perseguimos al delincuente, pero no por qué lo perseguimos.
y el por qué a veces más relevante que el juicio. Entonces, claro, la reforma procesal penal nos sirvió mucho y de hecho nosotros nos transformamos en un país en vanguardia en ese sentido, al punto que nuestro código es copiado en otros países. Es un referente a nivel latinoamericano, pero claro, va de la mano de un código bastante antiguo, el Código Penal. Entonces ahí es donde ahora nosotros debiéramos hacer una revisión más profunda y empezar a ver si esos delitos son acorde o no al tipo de delitos que estamos empezando a vivir en nuestra sociedad. Oye, y respecto de, bueno, uno de los temas, tú lo dijiste ahí recién, el tema de las migraciones, que da la sensación de que tampoco se ha hecho mucho, es cierto que no es de ahora solamente, pero ahora da la impresión, no sé si es verdad, que ya es como onda, pase nomás, entre, no es mucho lo que se hace tampoco por detenerlo. Hay 400 a 500 personas que están entrando diariamente al país, a las que incluso uno ve de repente por las redes sociales, en el Twitter, se ven fotografías, se ven videos de la gente entrando y carabineros y militares al lado, donde ni siquiera les piden un carnet, un algo, oiga, usted por lo menos dígame cómo se llama. Cuéntame ahí, ¿qué se puede hacer? Porque en realidad este gobierno, eso sí, dijo en un principio que la gente que viniera iba a tener incluso derecho a casas, a que les dieran cosas. No sé si te acuerdas, incluso en la época de Bachelet, cuando se vio el tema de los sobres amarillos que entraban, ¿te acuerdas? Con la gente de Haití, precisamente. Se hablaba incluso de que había, por ejemplo, en un colegio cualquiera, había prioridad para los hijos de los migrantes ante los hijos de los chilenos. Había gente de Chile que decía yo quedé fuera, o en un curso había un chileno de, no sé, 25 extranjeros. ¿Cómo podemos parar eso? Porque en realidad no es solamente un tema de Chile, yo creo que obviamente tiene que ver con el tema de las relaciones diplomáticas que tenemos con Bolivia y con Perú, que son los cercanos del norte, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo se arregla eso? O sea, la respuesta no la tengo yo, ¿cierto? Es un problema súper complejo que ni siquiera en Europa, donde han tenido este problema con mucho más antigüedad, han logrado enfrentarlo de una manera tal vez completamente exitosa, ¿cierto? Obviamente tienen un mejor desarrollo de control migratorio que nosotros, pero ni aún así ellos no son ajenos a un problema migratorio, ¿cierto? Lo que sí nos han demostrado Europa, que es tal vez lo que no hemos hecho nosotros, es que el problema de migración no es un problema de un país, es un problema de una región, ¿cierto? Es un problema de varios países y por ende ahí las alianzas diplomáticas que tengan los países, como tú muy bien decías en el caso de Perú, Bolivia, pero realmente en toda Latinoamérica, ¿cierto? Debe ser un poco más profunda y un poco más coordinada. Y ahí es donde nosotros debiéramos pedirle no solamente al presidente de Chile, sino que a los presidentes de los otros países con los cuales nos relacionamos en Latinoamérica, que se empiecen a crear políticas integrales de el trato migratorio, ¿cierto? Porque aquí el tema es sensible. Nosotros tenemos que reconocer en primer lugar que el migrante por sí mismo, antes de ser migrante, es persona y por ende está dotado de un estatus de dignidad y de reconocimiento de derechos que nosotros no le podemos desconocer, ¿cierto? El tema es que por más que la migración y el derecho a deambular de un país a otro sea un derecho que todos tenemos, no significa que se pueda hacer de forma desregulada, ¿cierto? Sin cumplir con las exigencias que tiene cada país para poder ingresar a ello. El tema es que cuando ya ingresan de forma regular, aquí me estoy refiriendo a los migrantes regulares, claro, a ellos les corresponde ser beneficiados por todo el estatuto de derecho que nosotros le reconocemos a todas las personas que están legal en Chile, partiendo por los chilenos, ¿cierto? Entonces, claro, si un migrante tiene acceso a educación gratis, como lo tendría un chileno, mientras su estatus sea regular, nosotros no debiéramos mirar feo eso, ¿cierto? Es parte de lo que la sociedad le da, lo mismo en salud, ¿cierto? Si un migrante sufre un accidente, nosotros debiéramos atenderlo como si un chileno sufriera un accidente. El tema son los ilegales, ¿cierto? Bueno, no los ilegales, los irregulares. Esa es la expresión, ¿cierto? Los que entran de manera irregular. De ahí la política de migración puede variar desde la perspectiva de la tolerancia cero, ¿cierto? Toda persona que se encuentre como un migrante que no haya cumplido las exigencias para entrar al país debe ser expulsada, o una situación de tolerancia mixta o de analizar caso por caso. ¿Y por qué esto es relevante? Porque hay personas que entran a Chile a hacer delitos, ¿cierto? Y por ende entran ilegal a cometer delitos, y hay personas que entran a Chile por situaciones humanitarias, ¿cierto? Tuvimos el caso el año pasado, que fue un caso muy mediático, de dos niñas que entraron desde Sierra Leona, de un país africano,
de forma ilegal a Chile, y claro, el problema era que ellas iban arrancando porque en su país las iban a someter a procedimientos de mutilación, producto de la religión que se practica allá. Entonces, claro, expulsarlas porque entraron ilegal, porque entraron de manera irregular, es una decisión súper fuerte, ¿no? Porque las estamos sometiendo a obligarlas a someterse a un tratamiento de mutilación, ¿no? No era algo tan fácil. Entonces, ahí el análisis de caso al caso es fundamental. Y ahí, por ende, para poder hacer ese análisis, el servicio migratorio, en el fondo, tanto desde los puestos de entrada al país como los funcionarios de extranjería deben ser, y bueno, y policías, obviamente, ¿cierto? Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones deben tener las habilidades, las capacitaciones y la preparación necesaria para poder pesquisar estos casos y empezar a distinguir cuáles requieren ser sometidos a un procedimiento de expulsión y cuáles requieren ser a un procedimiento de regularización, ¿cierto? Para ver cuáles nosotros podemos mantener y cuáles no. Pero el tema es complejísimo, no es un tema de fácil, no es un tema de decir ninguno debiera entrar, ¿cierto? Eso en sí mismo nos genera una complicación, hay que analizarlo bien. Y ahí la ley de migración sí entregó un plus que no teníamos antes, que es el de justamente permitir crear un procedimiento para hacer estos análisis y ir expulsando a aquellos que realmente entraron para cometer actos de fechoría en nuestro país o aquellos que entraron sin cumplir y sin tener ningún tipo de justificación, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, los que son condenados acá en Chile, ¿cierto? Aquí hay personas migrantes que pueden resultar condenados por haber cometido un delito. Claro, ellas debieran ser expulsadas si es que se cumplen los estándares que establece nuestra legislación. Claro, el problema parece ser que nuestras fronteras son tan amplias, tan imposibles de controlar en todo su largo y ancho, y no tenemos tampoco barreras naturales, ¿no? Como por ejemplo la cordillera con respecto de Argentina, por ejemplo, o el mar con respecto de gente que podría venir por ese lado. Pero por el norte absolutamente abierto. Y se da el caso que se ha expulsado gente y hace un par de años y ahora los acaban de volver a tomar presos. Ahora, acá en Chile. Claro, eso no debiera pasar. Eso no debiera pasar. Gente que se expulsó, claro. Pero se dieron la media vuelta y entraron por otro lado. O sea, bueno, pero ya que estamos en esto de las fronteras, hablemos un poquito con respecto de la política exterior que ha llevado Chile. ¿Qué piensas tú con respecto de, ya sea la política exterior en cuanto a economía o en cuanto a el nombramiento de, a lo mejor, de personas que pueden o no ser de la carrera diplomática? ¿Qué mención te parece a ti la política exterior que está llevando Chile en este momento? Bueno, hablando del recuento de este año han ocurrido dos hitos importantes en materia de política internacional, ¿cierto? La primera es que se suscribió el Tratado de Escazú al principio de año, apenas asumió el gobierno, y la segunda es que se ratificó el TTP-11, ¿cierto? Que es un tratado de libre comercio que nos debiese mejorar nuestra situación económica para el futuro, ¿no? Son dos tratados importantes, uno de carácter ambiental, otro de carácter económico, que lograron ser por fin perfeccionados durante este gobierno y esperemos que tengan frutos, ¿cierto? Que traigan réditos a nuestro país. Desde la perspectiva de los nombramientos, como tú decías, en el caso de los embajadores, claro, hemos tenido algunas noticias que son medias ingratas, ¿no? Hemos tenido 2 embajadores o un embajador y medio, por decirlo en algunos términos, que nos han generado cierta polémica. Por un lado está el caso del que no alcanzó a ser nombrado hasta el día de hoy embajador de Brasil, ¿cierto? Que ha tenido cierto rechazo, que el gobierno en ese tiempo el presidente Bolsonaro no ratificaron, no aceptaron, y nos generó un leve conflicto internacional, menor, pero un leve conflicto internacional, producto de una propuesta que el gobierno del país al cual nosotros estamos enviando no necesariamente miraba con buenos ojos. Y tenemos el caso del embajador de España, que ha generado polémica por circunstancias que no nos gustaría vivir, ¿cierto? Nos ha dejado bastantes conductas que son, digamos, dudosas, por decirlo en términos educados, ¿no? Ahí, claro, eso nos permite abrir nuevamente un debate respecto de si las personas que son nombradas por el presidente de la República deben cumplir o no con algún estatus, con algún tipo de
capacitación previa para poder optar a un cargo de esa importancia, porque en el fondo nos representan a nosotros en esos países, ¿no? Y ahí el protocolo, la política, el diálogo y la diplomacia pasan a ser fundamentales para poder crear confianza entre los pueblos, que en el fondo eso es lo que hace un embajador, tratar de crear los nexos entre Chile, y en este caso España o Brasil, ¿cierto? Y claro, en el caso del embajador español, yo encuentro que las críticas son bastante fundadas por lo que hemos podido ver, ¿cierto? Sí, claro que sí. De repente, claro, ellos, a ver, como dices tú, todo lo que es la diplomacia, los embajadores, los cónsules, nos representan a todos en realidad, a todos los chilenos afuera, representan a Chile. Y su trabajo es bien específico, ¿no? Hay mucha gente que tiene la idea de que el embajador lo único que hace es ir a recepción y pasarlo regio, No. y yo creo que tiene una labor justamente diplomática y en el sentido de a lo mejor atraer personas, atraer empresas, atraer capitales hacia Chile y procurar un movimiento en ese sentido de intercambio, ¿no es cierto? Tanto económico como cultural, etcétera. Cuéntame respecto de lo que tú hablaste al principio de Escazú y el TPP-11. Resulta que en ese se ratificó, en el último se ratificó, pero todavía seguimos con el tema de las cartas. ¿Realmente suscribimos ese acuerdo o estamos esperando todavía el tema de estas cartas que al final parece ser que nadie ha querido ratificar? Sí, a ver, el gobierno informó que de los, si no me equivoco, cerca de la decena de países que están involucrados en ese tratado, solamente 2 habrían aceptado la side letter, ¿cierto? Claro. Pero al final el gobierno terminó reconociendo que eso no podía terminar siendo un impedimento para la implementación del tratado, ¿cierto? Y por ende, nosotros debiésemos ver la implementación del tratado durante el próximo año. En el fondo ya esa excusa que se puso en un principio, ya el gobierno se dio cuenta que se vio superada por las circunstancias nomás. Pues, si los países no quieren, en el fondo no es motivo para incumplir el tratado que suscribió el país, ¿cierto? En el fondo esas cartas, para entenderlo en términos sencillos, son pequeños pactos de cómo implementar el tratado. No es que no se va a implementar el tratado, ¿cierto? Es el cómo. Y cuando Claro. los otros países nos dicen que no están de acuerdo con ese cómo, claro, nosotros seguimos con la obligación de cumplir el tratado y el gobierno al final, como le digo, tiene que hacerse eco de la realidad, simplemente ver que la situación en la que está es esta, el tratado tiene un contenido determinado que ya no lo van a poder modificar, el tratado ya está ratificado, pasó por el Senado, ¿cierto? Entonces ya es parte de nuestro derecho y simplemente tienen que empezar a implementarlo a medida que, bueno, los tratados se demoran años también en implementarse, no es una Sí, cuestión de un día para otro, sí, pero tienen claro. que empezar a establecerse los protocolos adecuados para su implementación. Claro, no, sí, lo que pasa es que nosotros éramos como los últimos en que no lo habíamos ratificado, ¿no? Y estas famosas side letters, parece ser que nosotros estábamos como tratando de mirar debajo del petróleo, ¿no? Porque no solamente debajo del agua, sino que debajo del petróleo, y resulta que nadie tenía esas aprensiones, digamos, que tenía Chile. Oye, muy cortito para ir terminando, porque en realidad se nos acabó el tiempo. ¿Qué pasa con la Araucanía? ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a pasar con eso? A pesar de que ahora parece que ha ido bajando, o si bien a lo mejor los focos informativos han estado en otro lado, pero no se ha sabido mucho de que sigan los atentados. Si bien han habido por ahí esporádicas cosas en las que aparece gente diciendo, oye, no es robo, esto no es robo, es volver a que esto nos devuelvan lo nuestro, ¿no? Cuéntame, ¿qué está pasando por ahí ahora? Bueno, este año también tuvimos un hito relevante y bueno, hemos tenido hartos hitos relacionados con la Araucanía, ¿cierto? Desde la visita de la ministra del Interior, apenas asumió el gobierno, ¿cierto? Que fue bastante polémica, pero el hito de la detención de Yaitul es relevante, ¿no? Es un hecho que logra demostrar que se pueden tratar de realizar algunas políticas de carácter criminal en la Araucanía para obtener algún tipo de resultado, ¿cierto? Ese hito es relevante, pero sí, tal vez pasa a ser a segundo plano cuando vemos que los atentados siguen ocurriendo, ¿cierto? Cuando siguen ocurriendo robos de madera e investigaciones respecto de quiénes son los culpables, ¿no? Ahí hay todo un mundo respecto del tráfico de madera que está ocurriendo al punto de que se tuvo que dictar una nueva ley este año para justamente penalizar ese tipo de delito en específico.
volviendo a lo que hablábamos en delante, ¿cierto? Leyes especiales para un delito especial, que claro, que a veces no conversan mucho con el resto del sistema y terminan generando realidades penales como extrañas, ¿no? Pero sí, tenemos ahí un nuevo instrumento que el gobierno obviamente ha implementado a través de el Ministerio Público, que son los encargados de perseguir esos delitos, y ya han tenido alguno que otro resultado, algunos resultados incluso sorprendentes, porque han habido hasta algunos empresarios de la madera que han terminado siendo detenidos, lo cual no era lo que esperábamos, ¿cierto? Se esperaba que fueran reivindicadores de la lucha del pueblo mapuche, ¿no? Que también han sido detenidos algunos de ellos. Pero ahí estamos en un proceso yo creo que estamos en una constante noticia en desarrollo. Pareciera que esto excede lo netamente penal, es penal, ¿cierto? Es delictual, pero parece que lo excede. También tiene algunas otras facciones de otros tipos de temas que requieren una política un poco más integral. Y nosotros ahí estamos en debe, porque el problema mapuche lo tenemos. Se cuenta que los primeros atentados en términos de incendio por reivindicación mapuche son del año 98, o sea, llevamos casi 20 años en un constante increciendo del problema mapuche, y es momento de que exista una verdadera política dirigida tanto a reprimir a los que hay que reprimir y tratar de solucionar los problemas en donde hay que solucionar problemas. Pero no puede ser que existan zonas en nuestro país en donde el Estado no pueda llegar, donde el censo no puede ir a contar personas. Eso es terrible, ¿cierto? Eso es un problema de nuestra institucionalidad que ojalá pronto, el próximo año, ojalá podamos tener alguna solución un poco más contundente. Oye, a mí me da la impresión de que nosotros somos como los reyes de hacer el ups, ¿no? Y que la cosa fluya, porque aquí con el tema de la Araucanía, como dices tú, que desde más o menos desde el año 98, y quizás, bueno, muchísimo antes en realidad, pero que de alguna manera se había ido aplacando, ¿no? Algunos gobiernos habían hecho algunas reivindicaciones, habían devuelto tierra, las habían, etcétera. Cosa que se sigue haciendo, tengo entendido, ¿no? Todos los gobiernos lo siguen haciendo. Pero también con el tema de las migraciones también está pasando lo mismo, ¿no? Desde hace muchísimos años ya, no es de ahora solamente. Lo que pasa es que ahora ya lo vemos como una invasión, ¿no? Pero acuérdate de la gran cantidad de personas que entró, de peruanos, por ejemplo, que entraron a Chile, pero te estoy hablando del 2004, Sí. 2000, o sea, hace ya casi 20 años, ¿no? Y seguimos en lo mismo, nunca tuvimos una política pública general, global, que viera todo este tema. ¿Algo más que pudiéramos destacar, que tú quisieras destacar de este año y que no hayamos alcanzado a Bueno, hablar? lo único que yo podría mencionar, y volviendo a mi trinchera constitucional, es la apertura del nuevo proceso constituyente, que es tal vez el gran desafío que viene para el próximo año o para principio del próximo año. Ayer se aprobó en general en el Senado, en la Comisión de Constitución, la idea de legislar esta materia, o sea, va a entrar a la tabla de manera oficial. Hoy día era el plazo para hacerles correcciones, porque el CERVEL está un poco complicado con los tiempos, con algunos detalles del acuerdo, pero esto ya nos da a entender que de aquí a la primera semana de enero vamos a tener la reforma lista y viene en campaña. Hay que elegir consejeros, que ahora se le llama consejeros no convencionales, hay que elegir consejeros, se va a crear el comité de expertos, o sea, nos viene un verano bastante movido desde lo constitucional, y ahí yo creo que pueden haber algunas esperanzas si es que resulta bien el proceso, ¿cierto? Tal vez este proceso puede traer la actualización de nuestras instituciones que de repente necesitamos, porque a veces muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con que nuestras instituciones son de hace más de 40, 50 años. Entonces también requieren una lavadita, ¿no? Ojalá que con este proceso se logre y podamos tener una institucionalidad más sólida que nos permita enfrentar estos problemas de los cuales hemos conversado en este ratito, mira. Sí, pues seguramente, espero que no solamente una lavadita, yo creo que un poquito más, en realidad, porque, no sé, hay tantas cosas, el mismo tema de seguridad, tampoco como que se le hinca el diente. Bueno, muchas gracias, Gaspar. No puedo seguir conversando ya porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Gaspar, por haber estado hoy día con nosotros, no solamente hoy, muchas veces para atrás. Hemos conversado contigo de diversos temas. Que tengas un muy lindo año 2023. Y nada, eso, muchas felicitaciones, muchas felicidades. Que tengas un año llenito, llenito, llenito de alegrías. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Miriam. Igual los mismos deseos, que tengan linda fiesta de fin de año tú y nuestros espectadores, ¿cierto? Que tengan un lindo 2023, y yo estoy disponible para ustedes para cuando quieran volver a conversar conmigo.
Muchas gracias. Conversamos hoy día con Gaspar Jenkins. Él es abogado, magíster en Derecho Regulatorio, profesor investigador del Centro de Justicia Institucional de la UDD. Gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias por acompañarnos durante este año. Nos volvemos a ver de todas maneras el próximo. Que tengan un muy, muy lindo año nuevo.